Recordamos a nuestros radioescuchas que nos acompañan aquí en cabina Marisol Silva, quien es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de aquí de la Universidad Iberoamericana, y Pamela Manzano Gutiérrez, directora de Evaluación de Contenidos y Métodos Educativos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Recordamos datos para comunicarse con nosotros, cualquier comentario, pregunta que tengan, ustedes también son parte de este programa. Teléfono en cabina 529-2599 y la cuenta de Twitter @sigmapolítica, y nos están transmitiendo por Periscope. ¿Y por dónde se ve esto, Pablo? Porque yo ya... Para mí las nuevas tecnologías, mira, yo ya me quedé, a ver. Hay una selfie contigo periscopeada. Tremendo, eso es para la historia. Mira, yo voy a renunciar. ¿Verdad? No, después de 10 años no pueden. No se hace. Pues sí, nos están transmitiendo por Periscope en el Facebook de INIDE de la UIA. Nos pueden dar, bueno, le pueden dar link y ahí nos pueden ver y esas cosas que no estamos acostumbrados. Y para dejar eso a un lado, regresemos al tema de este programa, Sigma en la política, el nuevo modelo educativo. Y hacías tú una pregunta antes de irnos al corte, que era una pregunta para ambas, y de la cual no sé si como reacción a lo que ya decía Marisol, Pamela quisiera decir algo más. Y recuerdo nada más para nuestros radioescuchas o para quienes se vienen conectando ahora. El tema era, yo preguntaba que hasta qué punto hay demasiadas incongruencias, inconsistencias. Yo decía que sí era un tanto ecléctico el documento. Entonces, ¿cuál es el punto de vista en este caso, bueno, tuyo, de Pamela o del INE, en cuanto a las características que tiene el documento del modelo educativo, sobre todo en la parte de cuáles son los elementos fundamentales de esa supuesta filosofía educativa, en definitiva, ¿no? Entonces, Pamela, no sé si tú quieres añadir algo a lo que dijo Marisol. Bueno, pues solamente que estoy de acuerdo con ella, con lo que tú habías dicho antes del corte. Ciertamente son documentos muy eclécticos, en donde si uno los lee con la primera pasada pareciera que todo va bien, pero basta meterse como un poquito más, asomarse un poquito más para darse cuenta de que hay ideas por ahí incluso contradictorias, ¿no? O sea, que te anuncian una cosa y adelante se contradicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que sí, me parece que tiene que ver con esta intención de responder a muchas críticas, ¿no? A muchos llamados de atención a la Secretaría, ¿no? Marisol, ¿quieres tomar? Alzabas la mano, adelante, Marisol. No, adelante. Bueno, es que sí quería agregar también en esto que hemos estado tal vez diciendo, pero no con suficiente claridad. Se dice que es un nuevo modelo educativo, pero en realidad no es un nuevo. O sea, no tiene nada de novedoso. Se plantea, tenemos que transformar, o sea, se inicia con un diagnóstico, digamos, ponerlo de alguna manera, de las limitaciones y las dificultades que tenemos en educación en el país. Y entonces, y frente a esto hacemos un nuevo modelo educativo, y entonces entiendes que será un modelo educativo innovador que cambiará, que transformará las prácticas, las concepciones, las métodos de enseñanza, de aprendizaje, todo, ¿no? Y finalmente terminas viendo que no hay nada nuevo, ¿no? Es una mezcla entre, por ejemplo, los 4 pilares de la educación, que fue en este libro, en el informe que se hizo en el 96 por la UNESCO, Jacques Delors, que nos habló de los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, ¿no? Entonces se mezcla esto de manera sin ningún tipo de sustento con las competencias, y estas competencias se dice que no son competencias, sino que son aprendizajes claves, y los aprendizajes claves luego se van a las habilidades socioemocionales. Entonces se habla de educación integral. Y entonces, cosas que ya se han dicho, digamos, aspiraciones legítimas de educación humanista, por ejemplo, de aprendizaje significativo, eso es una cosa que ya sabemos y a lo que aspiramos. ¿Cuál es la novedad? Se dice que, y lo señalaba en un artículo Black Fuentes bastante bueno en la jornada antier,
se dice que, bueno, una de las grandes críticas que ha tenido, por ejemplo, la educación básica, también la media superior, toda la educación obligatoria para acabar pronto, es que está sobrecargado el currículum, ¿no? El plan de estudios tiene una cantidad de temas que, bueno, los niños terminan recitando de memoria cosas que no llegan a comprender y que luego no van a recordar, porque es memoria a corto plazo. Para responder el examen y para responder básicamente la línea en blanco que te queda en el examen, que es una muy mala práctica pedagógica. Pero se dice que entonces se va a superar ese problema y que se van a concentrar en los contenidos fundamentales que permitan acceder a otros conocimientos. Pero cuando ves la propuesta curricular, es una propuesta enciclopedista que no está tomando decisiones de fondo, las decisiones que se toman. Por ejemplo, si tomaran esa decisión, vamos a los conceptos claves, a las nociones básicas, y esto es lo que se va a reforzar en educación primaria. Entonces diría, bueno, eso es una decisión, que bueno, esto hay que hacerlo, echemos para adelante y vamos viendo cómo nos va. Pero entonces se anuncia una cosa y se termina haciendo exactamente lo contrario. Sigue siendo un modelo enciclopédico y eso es lo que sí realmente tenemos que superar. Y frente a ese modelo enciclopédico, claro, la solución que queda es este aprendizaje memorístico, desvinculado de la realidad y sin sentido. Y esa práctica es necesario combatir, por ejemplo. ¿No? Quería decir simplemente hacer esa acotación acerca de qué tan nuevo es el modelo educativo, qué tan innovador, ¿no? Pues es que es tremendo el panorama. Yo nada más iba a comentar en los micrófonos que justamente Marisol Silva, que es director del INI, de aquí del Ibero, publicó el día de ayer una columna que está en el portal de Educación Futura, se llama Desvelando el lado oscuro del nuevo modelo educativo, la imprecisión de sus fundamentos pedagógicos. Algo de lo que ha compartido está ahí y vale la pena que le echen un ojo. Ahorita lo ponemos en las redes sociales. Pamela, entiendo que no solo se publicó el modelo, ¿no? Como un documento de modelo, sino algo también que tiene que ver ya como hacia la propuesta. ¿Cuáles serían como los, bueno, digamos, supongo que tienen que tener como que estar bien ligados y tener como objetivos comunes? ¿Cuáles son las diferencias entre modelo propuesta y qué primer análisis haces? Bueno, pues sí, se publican en realidad tres documentos, ¿no? Uno que es el modelo, la propuesta pedagógica. Otro documento bastante extenso, que es la propuesta curricular. Y una hojita con las finalidades de educación, ¿no? Uno, en principio, pensaría que esos tres documentos conforman una unidad. Uno podría pensar que en conjunto nos dan cuenta de ese modelo. Esperaría cierta consistencia, cierta congruencia entre los planteamientos de uno y otro, ¿no? Sin embargo, cuando uno los revisa, pues se da cuenta de que esto no ocurre así, ¿no? De pronto hay ideas mucho mejor logradas, es decir, si uno revisa esa hojita con las finalidades, la cosa está planteada muy mona, ¿no? O sea, no hay manera que uno diga, no me sumo a eso, por supuesto que voy por eso. Pero luego cuando uno revisa el modelo educativo, ya esas ideas se pierden, ¿no? Y luego cuando uno va a mirar el documento extenso de la propuesta curricular, pues las encuentra mucho menos, ¿no? Es decir, hay tal ruptura pues que los primeros dos documentos anuncian, ¿no?, lo que será el modelo para la educación obligatoria. Esto quiere decir de preescolar hasta educación media superior. Pero cuando uno entra a revisar la propuesta curricular, pues son dos secciones que no se hablan entre sí. La primera parte que tiene que ver con educación básica y la segunda con educación media superior, ¿no? Entonces, esta idea de un todo, de una educación obligatoria, ¿no?, de una trayectoria, pues hasta ahí llega, ¿no? Hay dos perfiles de egreso, uno para educación básica, uno para educación media superior. Es decir, empiezan a ver como dos cosas, ¿no? Se convierten en dos entes que no se comunican, ¿no? Y que no tienen además de vasos comunicantes, en donde uno puede decir, bueno, de aquí se liga con esto. Eso no pasa, ¿no? Entonces,
uno tiene que andar como haciendo una pesquisa de las ideas y de dónde apareció esta idea y cómo se continúa, cómo se sostiene en los otros dos documentos que no pasa. En términos de propuesta curricular hay muchas diferencias, Pamela, con respecto a lo que tenemos ahorita, o digo, Marisol fue muy clara, aquí no hay un nuevo modelo, esto es más de lo mismo, nada más que metemos un discurso diferente, pero al final todo se va a basar en la memoria, lo enciclopédico y demás. Esa afirmación de Marisol se refleja en la propuesta curricular, sigue siendo básicamente lo mismo que están recibiendo los niños y niñas hoy en día, bueno, niños, niñas, jóvenes, es decir, porque es toda la educación. Sí. O sea, creo que coincido cuando Marisol decía, pues, a ver, pensemos si en realidad esto nuevo es nuevo, de verdad, ¿no? Es bastante similar a lo que existe ahora, pero lo lamentable ahí es que tampoco se reconoce, ¿no? Es decir, en esta idea de vamos con algo nuevo, y entonces nos olvidamos y es como tabla rasa, vamos ahora con nuestra propuesta, ¿no? Perdiendo de vista los esfuerzos previos, ¿no? Lo que seguramente estaba funcionando bien, lo que estaba derivando en excelentes prácticas de aula, no hay un reconocimiento, es decir, no se reconoce, sin embargo es bastante similar, ¿no? Pero ahora además hacen como esta cosita de ponerle nuevos nombres, ¿no? Es lo mismo, pero ahora se llama la misma gata revolcada, ¿no? Ahora le vamos a poner otra cosa, que es un asunto que también en el instituto nos preocupa mucho porque pierde de vista a ese sujeto, es decir, a ese profesor que va a tener que trabajar con esos documentos curriculares y que entonces, si antes trabajaba y se esforzaba por entenderle al asunto de las competencias, ahora pues le va a tener que entender al asunto de los aprendizajes clave y entonces, ¿quién le explica exactamente cuál es la diferencia si él los mira tan iguales? Pues quién sabe, ¿no? O sea, hay una falta de consideración a los usuarios finales de esos documentos. Oigan, ¿y tiene algo de positivo el modelo educativo? Algo que podamos destacar, no sé, para que no digan que siempre hablamos mal del gobierno, no sé, algo que podamos decir. Híjole, Marisol, le está saliendo más. Nos quedan 15 minutos, Marisol. Sí, no seguimos hablando del modelo, pero digo, a una le queda esa pregunta o esa esperanza de que, bueno, ¿qué es lo que puede haber de positivo en esta propuesta, no? ¿O qué podemos rescatar de aquí? Sí, tal vez sería irresponsable de mi parte en este momento decir todo es negativo. Yo leí con profundidad el documento que describe el modelo y no he analizado toda la propuesta curricular, digamos, toda la clasificación de contenidos principales en las diferentes dimensiones. Habría que hacer ese análisis. Yo hice una lectura muy breve, entonces sería irresponsable. La verdad no me atrevería a decir que todo es negativo. Pero sí podría en este momento decir que hacia dónde tendríamos que tratar de conducir esta consulta para llegar para depurar ese modelo y aprovechar esta oportunidad que ha abierto el gobierno y que ha abierto concretamente el secretario Aurelio Nuño para decir, bueno, ¿qué tienen? Para que nosotros digamos lo que tenemos que decir. Por ejemplo, en primaria sabemos que los niños, que hay temas muy complicados, que hay temas que nuestros niños no han logrado dominar, o por ejemplo en las escuelas primarias generales, y que son fundamentales. También sabemos que las didácticas que se están empleando no permiten conducir a cambiar esas prácticas y generar situaciones de aprendizaje que favorezcan los aprendizajes que esperamos. Entonces, bueno, hay temas. Tal vez yo con mis estudiantes siempre hablo de este tema, pero es que es el tema de las fracciones en primaria. Las fracciones en primaria es lo que no aprenden los niños. Entonces, bueno, vamos proponiendo nuevas maneras de acercamientos a esos temas, nuevas didácticas, impulsando la innovación educativa. Entonces, ahí yo sí vería una propuesta anclada en una realidad. Por ahora creo que la propuesta está en el aire y hay problemas concretos que se tienen en el día a día. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar en este momento que ninguna propuesta de reforma curricular, educativa, etcétera, puede estar desvinculada de dos cosas:
de la formación inicial de los maestros, porque son los maestros quienes van a sacar adelante, y si se requieren nuevas didácticas, nuevas maneras de aproximarse a los conocimientos, nuevas maneras de construir y generar conocimiento, es una labor compartida. No puede ser que lo escribamos en un papel, en un documento de 300 páginas y entonces el maestro a ver cómo le haces. Tiene que haber un trabajo de cooperación, ahora sí que un trabajo colaborativo entre estos diseños, la puesta en marcha, piloteo, corrección sobre la marcha para llegar a tener un sistema educativo que es el que necesitamos. Entonces, eso por poner algo. Luego lo padecemos, los profesores en la universidad, lectura, escritura, redacción, expresión de ideas. Allí tenemos también un problema muy serio. ¿Qué se va a hacer frente a esto? Porque, nuevamente decir, por lo tanto, vamos a fomentar la comprensión lectora, la redacción, la expresión oral en lengua materna, en otra lengua más, en una lengua adicional, en una lengua extranjera. Ok, perfecto, sí. Esa es la lista. Al final de cuentas es como una lista Santa Claus. La cosa es cómo se va a hacer eso. Y es la parte a la que hay que entrarle. Y tiene que ver con los maestros. Tiene que ver con formar, acompañar, actualizar a los maestros desde el inicio y durante su ejercicio, y trabajar con ellos en construir esta educación que queremos. No puede ser un cambio por decreto, y es lo que está ocurriendo, tratando de que esto sea un cambio por decreto. Antes de hacerte la misma pregunta, Pamela, yo creo que no es la SEP quien está abriendo este espacio. Me parece que quienes lo han abierto son los profesores, que han estado poniendo esos puntos sobre las IES en que esto hacía falta. Y no solamente ha sido esta lucha por la parte laboral que se ha empujado en la reforma, sino que pues los profesores han estado también poniéndonos, inclusive como sociedad, como universidades, la agenda de la necesidad de discutir los modelos educativos en las diversidades que tiene este país y demás. Entonces creo que en este programa es resultado también pues de la resistencia de los profesores a la reforma. Pamela, lo bueno de estos documentos, además de abrirnos el espacio al Periscope. Bueno, yo creo que algo que sí me parece un acierto y que habrá que estar como muy atento al final cómo se resuelve, es que para el caso de la propuesta curricular proponen como uno de los componentes un espacio de autonomía curricular. Es decir, esta es una buena oportunidad para que desde los espacios como mucho más locales se autonomía desde los estados o desde las propias escuelas. En el documento lo plantean a nivel escuela, ¿no? Que por eso digo, habrá que estar muy atento al final esto, cómo termina concretándose, ¿no? Pero es decir, las escuelas tendrán como esta posibilidad, ¿no? de hacer propuestas de un espacio de la jornada escolar para qué cosa trabajar, ¿no? Esto es bastante positivo porque un antecedente de esto se tenía solamente como en el espacio de una asignatura, ¿no? Era un espacio chiquitito y bastante acotado, ¿no? Muy limitado. Y es un asunto que se ha criticado mucho, ¿no? Al currículo, a ese currículo centralizado, diseñado desde el centro, sin oportunidad para diseños locales. Entonces, creo que ahora abren un poco una puertecita para que haya posibilidad de diseño local. Yo diría que eso es bastante positivo. Habrá que mirar, ¿no? Al final, esto en qué deriva, pero en principio, yo diría que eso es algo muy bueno. Marisol. Sí, quería agregar también este espíritu optimista de Pamela. No, sí quería agregar una cosa que es importante, el tema de la escuela al centro. Se reconoce la precariedad en la que funciona un enorme número de escuelas en el país y se tiene como meta habilitarlas. Eso sería muy importante porque hay, como ustedes saben, hay escuelas que no tienen piso, que no tienen pizarrones siquiera, que son que funcionan en condiciones muy precarias. Entonces, creo que eso, por ejemplo, es una acción fundamental, y si se logra, y si se logra bien, y si se toma en cuenta las condiciones en las comunidades y las necesidades, es una cosa que necesitamos hacer. Estamos prácticamente
el cierre del programa, Pamela, Marisol. Parte del embate que ha significado la reforma educativa ha sido que han generado una percepción, un clima social, donde el enemigo público número uno de este país son los maestros. Digamos, y que parte de lo que decía Marisol hace un rato son los maestros quienes son el actor fundamental de los procesos educativos, modelos educativos, todo esto. Sí. ¿Cómo en estos documentos se plantea una nueva perspectiva o una perspectiva distinta del maestro? ¿Se mantiene como esto mismo? No, digamos, ¿hay algún guiño de parte del gobierno a través de estos documentos para ir quitándole la característica de enemigo público número uno a los profesores? ¿O son una cosa más, así como un pizarrón más, un lápiz con punta más, Marisol, Pamela? No, es una buena pregunta. En efecto, en la descripción del modelo educativo, uno de los pilares, de los ejes, es la formación y, digamos, revaloración del trabajo del maestro. Así se plantea y, digamos, que en términos políticamente correctos. No hay en estos discursos, en estas declaraciones, visos de esa culpabilización que ciertamente, estoy de acuerdo contigo, eso ha sido una consecuencia fatal de este proceso de reforma que estamos viviendo. ¿Pero será porque distinguen a los maestros de la CENTE de los maestros del CENTE? ¿Será por eso y a lo mejor se refieren a unos solos a los que van a revalorizar o quién sabe, ¿verdad? Pamela, tú querías decir algo. Es cierto esto que dice Marisol, pero también ahí hay que estar muy atentos porque ponen una carga importantísima sobre el maestro. Es decir, con estas ideas que se plantean en el nuevo modelo y luego lo que plantean en la propuesta curricular, al maestro le toca hacer, bueno, circo, maroma, teatro 3 veces en menos de una hora, ¿no? Es decir, es una carga importantísima que ciertamente, lo que decías hace un rato, o sea, si no va acompañada, si no va blindada de formación, ¿no?, de apoyos didácticos, pedagógicos, es decir, el maestro otra vez pues, está solo, ¿no? Es el maestro y su grupo. Pamela, nos quedan 5 minutos de programa y me gustaría que me cierre cada uno de ustedes, pero a ti, ahora sí te voy a hacer una pregunta, bueno, y tú me dices si no me la puedes contestar o si no estás en esto, porque sí es directamente institucional. ¿Cuál va a ser la estrategia de INE de cara a lo que se viene? Es decir, estamos en el proceso de supuesta consulta y de ahí saldrá, se aprobará, no se aprobará, y esto tendrá que traducirse posteriormente, además porque esto hay que luego aterrizarlo a las cientos de miles de escuelas que hay en el país, ¿no? ¿Cuál es la postura, la estrategia del INE ante lo que está ocurriendo? ¿Están a la expectativa? ¿Más bien quieren mantener una posición específica? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el instituto tiene la responsabilidad de evaluar, ¿no?, el currículo que proponga hacer finalmente. Ya ocurrió uno de los foros de consulta, el segundo, fue ya en el instituto, en donde ofrecimos unas primeras ideas, ¿no?, y comprometimos a entregar un documento mucho más institucional, con una postura institucional, ¿no?, acerca de las grandes preocupaciones que estos documentos nos despertaban. Y bueno, por supuesto que estamos en la mejor disposición de acompañar con una evaluación el proceso de implementación de lo que se derive de esto, ¿no? Es decir, ya es tarea de la Secretaría reformular, hacer ajustes, replantear. Esa es como tarea de ellos, ¿no? Una vez que salgan con sus propuestas curriculares, con sus planes, programas, con sus libros de texto que se van a poner en marcha en las escuelas, nosotros sí tenemos previstas evaluaciones para esos momentos. Marisol, tú empezabas el programa cuestionando
el tema de hasta qué punto se iba a hacer caso a esta consulta, qué tanto iba a cambiar, y decías que la esperanza estaba en la sociedad, ¿no? Y te dejo la pregunta y te diría, ¿cómo logramos que te escuchen a ti, a tu instituto, a todos los investigadores e investigadoras del instituto y de otras muchas instancias, porque no es la única, pero que sin lugar a dudas tendrían que tener una voz fundamental de ser escuchados, o sea, y que se hiciera caso a lo que están planteando? ¿Cómo lo logramos, Marisol? Sí, bueno, una manera es estar presente en los medios. Yo creo que eso es muy importante. Como ciudadanos comunes, estar atentos, aprovechar el acceso a la información que tenemos y no permitir que este punto decaiga en la agenda. Yo creo que la presión social es importante. Bien lo dices, son muchas las instancias. Por ejemplo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa el día de mañana tiene un foro en el que va a entrar a este debate. Como saben, los investigadores educativos han estado proponiendo muchas ideas para resolver los problemas cotidianos de las aulas. Allí va a haber nuevas ideas. Y también ha sido un momento en el que ha habido un despertar político, se puede decir, no político partidista, pero sí un despertar en el posicionamiento de la academia frente a estos temas, y yo creo que eso es muy importante. Los académicos no podemos estar encerrados en nuestros cubículos, menos en un momento como este. Y yo creo que estar saliendo y poner nuestras voces es una manera de contribuir. Y nada más para cerrar una cosa, un modelo nos da idea de algo ya un poco acartonado, que encaja perfectamente en una casillita. Pamela usaba los términos proyectos. Yo creo que esto tendría que ser un gran proyecto de construcción educativa que atienda la diversidad que hay en el país, y no se va a hacer de un día para otro. Las aspiraciones políticas y las carreras presidenciales son cortas y necesitan tener resultados inmediatos. No se puede. Con un proyecto como este no es posible. Pues muchísimas gracias a Marisol Silva, directora del INIDE de la Universidad Iberoamericana, y a Pamela Manzano, directora de Evaluación de Contenidos y Métodos Educativos del INEE. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos escucharon, al equipo de producción, a la periscopeadora, y bueno, nos vamos. Se despide de ustedes Pablo Reina y Elena Varela. Nos encontramos el miércoles que entra en Sigma Política.